presentarles al doctor Olger Muñoz Cedeño. El doctor nos acompaña de aquí de Ecuador, es especialista en medicina de emergencias y desastres de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es doctor en medicina y cirugía de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, es médico coordinador del área de emergencias del Hospital San Francisco de Orellana, es médico tratante de emergencia del Hospital Niño Francisco de Icaza Bustamante y es médico junto de la terapia del adulto Hospital Clínica Touma Babahoyo. En el tema que nos va a acompañar el día de hoy el doctor es trauma en urgencia. ¿Qué hacemos? Muchas gracias, doctor Muñoz. Bueno, buenas noches con todos y bueno, primero agradeciendo eh, a todos los que han hecho posible de estar acá. Gracias por la invitación y para mí es un honor también estar ante personas de alto nivel, dando sus criterios, su conocimiento, ayudando, aportando al desarrollo de nuestra población médica y bueno, también vamos a hablar de lo que es el manejo de trauma. Iniciamos algo que me apasiona a mí en particular. Bien, bueno, ya me presentaron. Gracias, Estefano, por la presentación que hiciste, ¿no? Yo estoy trabajando en Guayaquil. Estoy en un hospital pediátrico en el área de emergencias. También trabajo en encargado de la emergencia de la clínica Tuma de Babahoyo. Y bueno, soy también algunas disciplinas en cuanto a reanimación y de la Sociedad Ecuatoriana de Atención Peritoneal. Declaro que no tengo conflicto de interés. Bien, nuestro tema manejo de trauma de emergencias. ¿Qué hacer? En realidad es una pregunta que muchas veces, por mucho que estemos capacitados y por mucho que estemos preparando el área de emergencia para ver qué nos pueda llegar, a veces en la situación de trauma, en la situación de emergencia, son cosas que te vienen que tú ni te imaginas siquiera. Entonces, son una cajita de sorpresa y es por eso que hay que tener mucho cuidado y un alto índice de sospecha siempre en el manejo de pacientes con trauma. Lo que parezca algo simple como una lesión puede ser el reflejo de algo grave que está muy por debajo, ¿no? Solamente estamos viendo la punta del iceberg en ese momento, o lo que parece algo tan dramático puede ser en realidad algo sencillo de manejar, pero no hay que minimizar nada. Trauma es trauma, señores. Y para esto sí necesitamos un equipo que esté altamente capacitado, ¿sí? De alto rendimiento. Bueno, hablemos un poquito de la historia antes de seguir avanzando. Jay Steiner, un cirujano ortopédico de Norteamérica, él piloteaba en su nave con su familia por Nebraska. En 1976 él sufre un accidente aeronáutico en el cual fallece su esposa, posiblemente alguna lesión grave inicial de trauma. Sus tres hijos quedan heridos y él llamó la atención porque él tuvo que prestar un vehículo o llamar a un vehículo para que pueda transportar a sus heridos, inclusive él, a un hospital, y resulta que el hospital estuvo cerrado. Entonces él vio cómo se maneja la situación del trauma y cómo se puede cambiar. Y es así que él empezó, después de su recuperación, todo este golpe, él empezó una serie de reuniones, empezó a llamar gente, a decir, ¿sabes qué? Vamos, unámonos, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer algo. Y es así que en 1978 se celebra el primer curso de ATLS, ¿sí? Y es en 1980 que el Comité de Colegio de Trauma del Colegio de Cirujanos de América lo edita. Y resulta que hoy ya se encuentra en más de 30 países este curso y es un estándar para atención de trauma en las salas de emergencia. Ciertas definiciones. Trauma que puede llevar muchas connotaciones. Hay que saber diferenciar lo que es paciente politraumatizado como un paciente polifracturado o policontundido. ¿Sí? El paciente politraumatizado es un paciente que tiene dos o más sistemas y que le ponen en un riesgo vital, se tiene afectado, ¿no? Sus sistemas, pero tampoco no hay que, lo que yo les digo, no hay que minimizar tampoco el paciente que te llegue de trauma, porque resulta que el polifracturado o el policontundido también puede tener por ahí oculto un trauma importante, trauma cerrado del abdomen, trauma cerrado del tórax,
del cual hay que prestar un poquito más atención. O sea, no hay que minimizar, hay que atenderle, darle toda la atención y hay que tener un enfoque sistemático que vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, como sabemos, es la tercera causa de muerte y es una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial. Algunas estadísticas hablan de que la población joven incluso puede llegar a ser hasta la primera causa de muerte, imagínense, de discapacidad. Eh, Tenemos que la OMS declaró que aproximadamente se producen 1 de cada 10 muertes por trauma. O sea, y la mayor parte por accidentes de tráfico, también otro porcentaje que por accidentes, por suicidio, bueno, violencia civil, digámoslo así, por suicidios, homicidios y por guerras también un pequeño porcentaje, ¿no? Y sabemos que de los pacientes que presentan o que sobreviven a un trauma, a una lesión, a un accidente, a un evento, sobreviven, se cree que aproximadamente más de un 10%, 10-15% van a presentar injurias severas. O sea, que sí van a tener 10 de los 10 pacientes que tú estás atendiendo de un accidente vehicular múltiple, cuidado que uno de ellos puede tener una lesión severa, si no es más. La muerte del trauma nosotros tenemos ciertos tiempos, se comporta incluso de una manera como trimodal. Tenemos en el tiempo inmediato, las causas de muerte generalmente se producen, que son los primeros minutos, ¿sí? Las primeras horas que se produce por apnea, por lesiones a nivel del centro respiratorio o por algún otro tipo de lesión grave, severa, que le predispone a la afectación del centro ventilatorio de este paciente. Obstrucciones de la vía aérea, ¿sí? Que puede ser por lesión directa traumática o por compresiones extra por estructura de su propio cuerpo. Tenemos que a veces las luxaciones esternocostales pueden irse hacia adentro y comprimir la misma cabeza de la, de la clavícula, puede comprimir la tráquea, ¿no? Y provocar obstrucción. Las hemorragias también es otra causa, por eso son las primeras maniobras que se hacen, son control de hemorragia y poder darle oxígeno suplementario al paciente inicialmente, ¿no? Hasta que se hace un triaje precoz y puede llevarse. Las causas de muerte precoz son las que ocurren generalmente en las horas siguientes y a veces, como ustedes pueden ver, la hipovolemia. Claro, puede ser un paciente que te viene con hematoma, un hemotórax masivo, que al inicio lo encontraste aparentemente estable, pero después se te empieza a complicar y empieza a haber signos de shock. Entonces, las lesiones cerebrales, como por ejemplo un hematoma epidural, el paciente que te iba conversando y resulta que al momento, a los minutos, es un paciente que ha deteriorado su estado neurológico, incluso ya está preparando para intubarlo, o la insuficiencia respiratoria de cualquier otro tipo, ¿no? Los tardíos que ya se producen generalmente, hablamos de un tiempo de semana, incluso podemos decir días o semanas o meses, que son los efectos tardíos, que son por sepsis, por fallos de órganos múltiples o SDA, ¿no? La famosa hora dorada del trauma. Yo más bien diría, o sea, se le dio el nombre de que se debería atender a todo paciente en la primera hora. En realidad, se debe atender al paciente de trauma desde el inicio de sus lesiones, desde el inicio que se provoca el evento, debe llevarse una atención adecuada de estas víctimas. Y no esperar, no tomar el café, no tomar el té y esperar, tengo una hora todavía para llegar, tengo una hora para transportarlo, no es así. La hora dorada yo diría que sería más bien minutos o segundos dorados, que se debe actuar inmediatamente, ¿no? Y yo también pienso aquí, más que la hora dorada, de que un paciente se pueda atender inmediatamente, es que llegue donde esté el equipo adecuado, preparado y que esté altamente capacitado para poder atender sus necesidades. Aquí tenemos que una parte también de la gestión, del manejo de trauma, se da por la preparación, ¿no? Y aquí incluye todo, la fase prehospitalaria y la fase hospitalaria. En la fase prehospitalaria nosotros tenemos que existen las guías del PHTLS o Pre-Hospital Trauma Life Support, con la cual te indica también todo el manejo del paciente en el campo, ¿no? El paciente politraumatizado a nivel del campo. ¿De qué depende? Varios factores. De una coordinación adecuada. ¿Coordinación de qué? Coordinación incluso desde la esfera, desde la comunidad, de una esfera prehospitalaria hasta una esfera intrahospitalaria. Eso depende de los SEM, los servicios de emergencias médicas. Incluso la comunidad, si está bien preparada y está bien educada en el manejo de este tipo de víctimas,
pueden ir ayudando, iniciando su proceso de manejo en cuanto al campo, ¿no? Siempre y cuando no se conviertan en víctimas. Notificar siempre constantemente desde el despacho, incluso en cada paso que se da, el manejo de las víctimas, para estar atento en cuanto al traslado inmediato hacia los lugares que sean adecuados. Y ahí viene la parte del énfasis, o sea, poner énfasis en que se debe trasladar a la paciente de mayor gravedad a un centro de trauma donde se pueda manejar su caso, ¿no? Minimizar los tiempos de atención, que esto ya lo dijimos, y recolectar información de lo mejor que se pueda. Y siempre la información debe venir de quién, del personal de hospitalaria, el personal que atiende a las víctimas en el campo, porque no saben cómo fue. Ellos nos van a ayudar información de algo muy importante que se llama cinemática del trauma. Es algo que no debemos olvidarlo jamás. La parte técnica de la cinemática, la parte fisiopatológica, incluso la física, y digámoslo matemáticamente, de qué pacientes pueden tener cierto tipo de afectación grave según la cinemática. Y eso te habla muchísimo. O sea, el paciente te puede llegar inconsciente. Si viene el paramédico y te dijo que había algo, ojo de buey, no tenía cinturón de seguridad, entonces había deformidad del volante, entonces piensa que ese paciente tiene las condiciones para tener lesiones muy graves, ¿sí? La fase hospitalaria, bueno, ya planificar los requerimientos, una vez que sabemos que va a llegar, qué me va a venir, en qué tiempo van a llegar, entonces hoy día tengo que preparar todo mi equipo, tener la sala de subtrauma lista, el equipo para la vía aérea, tengo que tener ampliamente todo el stock de que puedo utilizar, debo pensar que tal vez lo que me viene es lo peor, así que debo tener la última gama de manejo de vía aérea en cuanto a instrumentación, debo tenerlo listo, incluso el personal preparado para esto. Soluciones cristaloides tibias. Siempre se recomiendan utilizar dispositivos calentadores. Si no tenemos dispositivos calentadores, bueno, podemos utilizar los microondas. Eso sí está más que verificado y eso se puede utilizar. Yo lo he utilizado y me ha ido muy bien con mi paciente. Equipos de monitoreo que estén en correcto estado, personal de laboratorio y rayos X que estén comunicados y que estén listos para poder abrir la brecha y no ser parte del obstáculo a tener rápidos resultados de este tipo de pacientes. De aquí tenemos los triajes. Bueno, como ustedes pueden ver, existen diferentes tipos de triajes. Existen triajes básicos que se hacen en el área de la escena. Existen triajes más avanzados que son los que se van dirigiendo los pacientes de trabajo del triaje básico al avanzado para irlos darle un tratamiento y un manejo, ¿no?, de derivación más que todo. El triaje de estabilización y el triaje de evacuación. Todo en realidad es un círculo, es un circuito que se conecta. Tenemos diferentes ejemplos. Tenemos el triaje tipo short. Como ustedes ven, aquí también recuerdan que se debe manejar la hemorragia del inicio, como tenemos lo que es la hemorragia exsanguinante, y se debe preguntar a las personas si pueden caminar. Si la persona te dice que sí puede caminar, entonces le pones una coloración de verde. Llamamos a la tarjeta también de manejo. Si el paciente no puede caminar, tú preguntas si el paciente, la parte neurológica, ¿no? Si el paciente habla sin dificultad y obedece órdenes sencillas. Eso es una buena perfusión, de una indemnidad, por lo menos hasta el momento, de la parte neurológica, de la perfusión cerebral. Entonces, si es las dos, le ponemos un tratamiento amarillo, que este paciente tiene otro tipo de manejo también en cuanto a su referencia. Ahora, si el paciente no tiene estas o sea, tiene trastornos neurológicos que no le permiten obedecer órdenes y hablar con dificultad, entonces este paciente tenemos que ir a ver si el paciente está respirando o y si hay signos de circulación. Si tenemos esto rojo, este paciente debe ser inmediatamente llevado. Y si, bueno, lógicamente, si el paciente no respira y no tiene signos, no hay pulso, entonces este paciente se lo declara fallecido. Y en realidad esto se utiliza para los pacientes que son múltiples, ¿no? Lo del sistema STAR o tarjetas, como esto ustedes ya vieron, son las tarjetas que se utilizan para marcar a los pacientes, se puede con colgantes, se marcan lo que le puede identificar al paciente en el momento, la hora, siempre hay que poner la hora que se logró el rescate, ¿no? Y bueno, ahí vienen las prioridades, ¿no es cierto? La verde es un paciente que puede estar en 4 o 6 horas ser trasladado, el amarillo tiene una prioridad 2, con un riesgo vital inmediato, máximo tiempo de 1 hora. Prioridad 1 son los pacientes que tienen un color rojo, que el tratamiento de decisión inmediata.
y los 4, bueno, son los fallecidos. Esta es una mezcla más o menos de lo que se hace de campo. Ustedes van a ver aquí diferentes tipos de triajes, lo que yo les decía que se mezclaban todos. En realidad, el triaje básico se le hacía con el método de Short en el área de rescate. De ahí íbamos identificando a los colores, íbamos sacando a los pacientes del área de socorro, donde ya pueden irlos determinando, se le hace un triaje de estabilización, un triaje de evacuación, tiene que sacarlo de acuerdo al tiempo que se deban trasladar, y bueno, se procede al traslado, ¿no? Y acá se utiliza ya otro Manchester o otro tipo de, de, de clasificación. Bueno, y esto es el Manchester, que ya lo conocemos a más, todos lo tenemos en el área de emergencia, y bueno, también se manejan los códigos de colores, ¿no? Bien, en la parte del prehospitalario, por eso que nosotros debemos conocer y debemos incentivar que todas las personas tengan conocimiento del manejo del paciente de trauma, tanto la prehospitalaria como la parte intrahospitalaria. Pero, ¿cuál es la parte importante de esto? Que todo el mundo esté capacitado. ¿Para qué? Para que el momento que pueda venir el paciente, ya yo lo voy a recibir en la parte hospitalaria, se pueda hacer esa transición, ese traspaso, prácticamente como si fuera sin ninguna interferencia y se sigue la secuencia sin ninguna interrupción a su recuperación de este paciente. Porque resulta que el propietario ya viene reanimando a mi paciente, ya viene haciendo un procedimiento y yo debo continuar con ese procedimiento y continuar con la reanimación, la estabilización de mi paciente, ¿no? En medio intrahospitalario. Por eso debemos conocer qué tipo de traumas pueden venir, ¿no? Tenemos traumas cerrados, que es múltiples, traumas cerrados de tórax, traumas cerrados de abdomen, tenemos traumas abiertos de tórax, traumas abiertos de abdomen, traumas penetrantes de cuello. Bueno, conocer en sí qué es la parte inicial, ¿no? Si es por quemaduras, que ya el doctor ya nos habló en la charla anterior sobre las quemaduras, cómo se deben manejar inicialmente y cómo tenemos que hacerlo, en qué medio. Todo esto es trauma, ojo. Y las partes ambientales, que es ya aquí se manejan por químicos, ciertos cáusticos o incluso sustancias tóxicas que puede haber en el paciente también, ¿no? Y esto es lo que se espera y aspira siempre mantener, como el doctor dijo, tener los equipos de EPP y tener un equipo altamente capacitado en manejo de pacientes de trauma para que esta transición se produzca casi sin ninguna interferencia, sin ninguna dificultad. O sea, que se produzca todo como si estuviera en el mismo hospital, ¿no? La parte hospitalaria a la intrahospitalaria, ¿no? Porque tiene cierta limitación en la hospitalaria. Bueno, ahora, como decíamos, el paciente me llegó, ¿qué hacemos? Lo que yo siempre hago es la parte del enfoque sistemático. A ver, hagamos qué primero tenemos que hacer. ¿Qué es lo que primero me mata al paciente? Entonces, para esto, en el soporte vital avanzado de trauma, eh, tenemos la evaluación primaria y la evaluación secundaria. Vean que igual en la clase te habla de algunas cosas, te habla de la preparación, te habla del triaje, te habla de la resucitación que se encuentra en la evaluación primaria y secundaria, del anexo de la resucitación, pero seamos más sistemáticos y tenemos un enfoque mucho más dirigido. O sea, tengo que hacer la evaluación primaria, este paciente sí, ¿cómo va a ser la evaluación primaria? Ya sé que puede ser el que ustedes quieran, X, A, B, C, D, E, el MARCH, o voy a hacer el A, B, C, D, E, y incluso la U, es algo importante, otra sonografía que vamos a ver más adelante. Y bueno, yo no, seguir mi evaluación primaria, porque en cada paso que voy dando, yo sé que algo tengo que hacer. Yo sé que en la B algo tengo que hacer, en la C algo tengo que hacer, en la D algo tengo que hacer, y yo voy siguiendo mi secuencia de una manera sistemática y no me pierdo mi paciente, ¿no? Y lo otro, bueno, la evaluación secundaria, que es lo que podemos seguir en el momento que ya yo he estabilizado el paciente en la evaluación primaria. Mientras tanto, no puedo avanzar. ¿Cuáles son los objetivos de esto? Bueno, protección de órganos. ¿Por qué lo hacemos? La protección de órganos ya se viene haciendo incluso la parte hospitalaria, que le viene poniendo oxígeno, está protegiendo a los órganos de la hipoxemia, de la hipoxia tisular, ya le vienes colocando, ya tienes con 2 vías, tal vez, ya le vienes colocando cristaloides, qué cantidad le estás poniendo, ya calculaste más o menos la cantidad de sangre que se perdió en la escena, tu parte, mire, de cinemática, toda la información que se necesita para calcular más o menos las pérdidas de este paciente al llegar, si hablamos de hemorragia, ¿no? Entonces, ya ahí estoy protegiendo a los órganos de mi paciente. Entonces, ¿y qué debo hacer? Después que, una vez que ya estoy acá, perfecto, que identificar las lesiones potencialmente mortales, también todo va a depender de la anamnesis.
de lo que me va a decir el prehospitalario de la cinemática, cómo fue, cómo pasó, cómo ocurrió todo. Entonces, esta información me va a dar a pensar dónde fue, en qué lugar está localizada la lesión y yo puedo ya tomar una decisión. Este paciente entra al quirófano inmediatamente, este paciente posiblemente vaya a la UCI, este paciente se va a quedar acá conmigo en observación 24 horas, o este paciente lo mando de alta. Bueno, eso ya se tomará la decisión, pero en el momento que tú identificas las lesiones potencialmente mortales, no vean las lesiones que son mínimamente o que parecen simples. Cualquier cosa simple en trauma puede ser algo muy grave. Y bueno, el manejo del dolor, eso es lo que yo siempre les digo a los residentes, por Dios, nunca dejen un paciente con dolor, si tienen un hueso que le ven que está desalineado, alíñenlo, inmovilícenlo, que es el único analgésico que va a servirle a ese paciente. Puedes ponerle lo que tú quieras en narcóticos o AINES, pero el paciente lo único que le va a servir en realidad en el momento de manejo de sus fracturas va a ser la parte de alineación ósea y la inmovilización, como parte del manejo del dolor, ¿no? Y es lo que yo les decía, la evaluación primera de tramo, ustedes pueden utilizar el protocolo que ustedes quieran, igual todos van a lo mismo. Miren, el XABCDE, que habla de, inicialmente se maneja la hemorragia sanguinante, o sea, si yo veo algo que está afuera, tengo que comprimirlo, o si tengo que utilizar un torniquete, bueno, tengo que hacerlo. En la A, la vía aérea, manejo adecuado de la vía aérea, porque es lo que primero me va a matar a mi paciente, ¿verdad? Lo que debo yo, una vez controlo la hemorragia, ya sé que controlo la hemorragia externa, voy a la vía aérea, ¿cómo está? Debe estar permeable, o está obstruida, o está con riesgo de obstruirse, sí, o tiene obstrucción parcial. En cuanto ve la respiración, breathing o buena respiración, cómo está respirando el paciente, es simétrica su respiración, lo veo muy agitado, está muy taquipnéico, respira muy superficial, tiene una sincronía en la respiración, entonces me puede hablar de muchas cosas. En la C de circulación, lo que hablamos de control de hemorragia, tengo que ver los signos de shock, los signos tempranos de shock. Y la discapacidad, bueno, evalúo su estado neurológico. Y la E de exposición. Mismo la parte del March, como ustedes ven, hemorragia masiva, A, vía aérea, R, respiraciones, C, circulación y H de head o hipotermia, ¿no? Siempre control del ambiente. Recuerden que si el paciente, si ustedes tienen calor, el paciente tiene frío. Así que eso sí hay que respetarlo para la comodidad del paciente, no es del personal de salud. Bueno, en cuanto a control de hemorragia, tenemos esto acá, ¿no? Las compresiones externas, que lo puede hacer el personal desde la parte hospitalaria, que a veces solamente por la simple compresión es muy difícil tratar de mantenerlo porque hay que movilizar al paciente y todo esto. Y la otra situación es utilizar torniquetes. Existen muchísimos dispositivos, pueden utilizar el que ustedes quieran, pero siempre y cuando hay que entrenarse para poder utilizar este tipo de dispositivos, ¿no? No es cuestión de solamente colocarlo. Tiene ciertas indicaciones y ciertas situaciones, sobre todo en la parte anatómica, qué distancia se debe poner, nunca colocarlo sobre una articulación, siempre colocarlo distal, proximal a la articulación. Entonces, son cosas que deben manejarse y entrenarse, ¿no? Bien, en la evaluación primaria, como veíamos, yo puedo manejar el ABCDE, sobre todo el ABCD, en 10 segundos yo puedo evaluar a mi paciente. ¿Cómo lo hago? O sea, yo le pregunto a él cómo está, cómo se siente. Entonces escucho la respuesta que me da, si su respuesta es coherente. Primero veo si está hablando. Si está hablando, entonces se supone que su vía aérea está permeable, ¿verdad? Si escucho un ruido, veo que no, o está difónico, algo que no me agrade la vía aérea, ya voy dándole un puntaje de que tiene un riesgo de este paciente de complicarse su vía aérea, ¿no? Estoy viendo cómo está respirando en ese momento. En la parte incluso del estado neurológico, si el paciente lo ve que está un poco irritable, está vibrante, está somnoliento, te puede llegar a un estado neurológico deteriorado. Entonces yo debo pensar que tiene una lesión cerebral que está causando su problema, o el paciente está hipoperfundido su cerebro y es lo que me está causando el deterioro neurológico. Y esto lo hago en 10 segundos. Solamente con preguntarle, hacer esas preguntas, esas 3 cosas puntuales, cómo se siente, cómo está y dónde está, cuál es su nombre, y van a ver que ustedes van a tener el ABCD en 10 segundos. Bueno, exposición con control térmico, siempre quitar ropa, tener mucho cuidado al momento de quitar ropa, sobre todo en los casos de violencia civil, porque a veces las heridas penetrantes por términos de médicos legistas
No, nunca se debe cortar sobre los lugares donde se ocurre la lesión, donde ha ocurrido la lesión, sea por perforación de arma de fuego o cortopunzante, ¿no? Siempre hacerlo por los bordes donde se sigue la costura de la ropa y tratar de tener mucho cuidado de que es el custodio de todas esas cosas, porque eso son implicaciones legales también, ¿no? Pero lo más importante de esto es hacer el control térmico. Mi paciente, una vez que le quito todo esto, yo debo evitar una de las triadas, uno de los elementos de la triada de la muerte, que es la hipotermia. O sea, no debo dejar que mi paciente ya... Si yo tengo calor, mi paciente está con frío. Yo debo calentarlo, utilizar mantas térmicas en todo momento con este paciente, ¿ok? Y bueno, de una ultrasonografía. Anteriormente se designaba lo que era el FAS, ¿no es cierto? La ultrasonografía focalizada en trauma, después hizo la extendida, pero yo pienso que ahora ya podemos hacer muchas cosas más. O sea, yo ahora ya con entrenamiento podemos hacer incluso medición de la vaina del nervio óptico, por ejemplo, en paciente de trauma, yo puedo ver si está con un proceso de expansión dentro de su cabeza, sospecharlo, ¿no es cierto? O yo puedo hacer evaluación hemodinámica de mi paciente. Rápidamente yo puedo hacer una evaluación de cómo está su ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, o evaluar sus pulmones, cómo están la aireación pulmonar, si no está comprometida, que vamos a ver más adelante también de esto. Voy a ver vena cava. Entonces, tantas cosas que se puede hacer. O sea, puede hacer maravillas con la ultrasonografía, que eso también lo van a hablar ya en otra ocasión. Bueno, la vía aérea. Desde la base hacia el vértice de esta pirámide nos entendemos que hay maniobras simples de apertura a la vía aérea, cosa que yo siempre digo, chicos, lo que Dios nos da, ¿qué es lo que Dios? Tus manos. Entonces utiliza tu mano, utiliza tu cerebro y vamos a ver cómo se van a hacer este tipo de maniobras, ¿no? Dispositivos básicos basados para la vía aérea, que son elementos que nos pueden ayudar en cuanto al manejo y abordaje de la vía aérea, y técnicas avanzadas, que eso cuando ya se requiere, cada vez que vamos subiendo necesita un poquito más de entrenamiento, ¿no? Esto es una manera básica de mantener la vía aérea siempre con control cervical. En trauma no se puede manejar la vía aérea solamente una persona. Siempre alguien debe hacer alineación neutra del cuello a la cabeza, ¿ok? Porque resulta que el paciente, si te viene con collarín, tú lo puedes retirar, sí, lo puedes retirar, pero debe alguien sostener y de esta manera, que puede ser por la parte delante, la parte sobre su cabeza, o si la parte como está viendo aquí, la parte hacia abajo, ¿no? Del paciente. Pero siempre alinear, o el paciente puede estar beligerante y tú no te das cuenta y resulta que realiza por una mala técnica de movilización, resulta que hace un movimiento y puede ser catastrófico para una lesión cervical. Tenemos la técnica de elevación del mentón, como ustedes la pueden ver en la parte izquierda, siempre con fijación de la columna cervical. Y la otra que tenemos es la tracción mandibular, que se lo hace con los 2 pulgares o la región hipotenar sobre la parte del hueso malar, y lógicamente haciendo como un movimiento de dislocación de la mandíbula cervical, ¿no? Tenemos dispositivos también de ayuda, que son dispositivos de ayuda que son los equipos de succionadores. No tenemos succionadores manuales como el que tenemos acá, que se utilizan mucho los paramédicos, tenemos equipos de succión portátiles y tenemos equipos de succión también que son de la pared. El mejor son los de la pared, ¿no? Y los que más se deben utilizar son estos dispositivos que son los rígidos, o Yankauer, que los conocemos también, o de amígdalas, para poder succionar material que sea grueso. El paciente de trauma no es como el paciente que tú le programas una cirugía y le dices, no, tiene que hacer una dieta de tal tiempo. No. Estos pacientes supone que ha comido y que comió recién, que comió cualquier cosa. Entonces, puede tener material particulado muy grande y puede causar vómito y puede broncoaspirar. Entonces, hay que estar preparado. No se utilizan sondas de succión blanda. Puede servirte, pero para cuando son material líquido que quieras succionar, pero no, se utiliza el Yankauer siempre, ¿no? Dispositivo para dar oxigenación. Tenemos, como ustedes ven, las cánulas nasales, tenemos las máscaras simples, la máscara de reservorio, con válvula de revelación. Entonces, siempre en tu paciente de trauma ponle el que mayor porcentaje de oxigenación te va a dar.
dale 100%. Entonces, no voy a utilizar una cara nasal, no voy a utilizar una máscara simple, lo que voy a utilizar una máscara de no relación con reservorio. ¿Ok? Siempre que, y utiliza de 10 litros hacia arriba, por favor. Tu paciente, recuerda lo que si ha perdido el oxígeno, que tú no lo sabes, transportarlo haciendo, no sabes qué está pasando en sus pulmones, dale un aporte de oxígeno 100%, ¿sí? Menos hasta que ya hayas descartado todo lo que puedas en el manejo del trauma. Y bueno, lo que yo también siempre recomiendo es no te entrenes en ser el mejor intubador, que no lo vas a hacer. Por eso tendrías que ser tal vez anestesiólogo para que puedas manejar mayormente la vía aérea, ¿no? Son los que más experiencia tienen. Pero, ¿qué podemos hacer en la emergencia? Estos dispositivos que los tenemos allí a la mano y que a veces hasta no se ve que tienen un buen manejo, no conocen el dispositivo autoinflable, que es los equipos de reanimación BBM, existen de adultos, pediátricos y lactantes o neonatos. Lo más importante de esto es que la máscara tenga un buen sello, la máscara sea la adecuada. Hay técnica para poder medir el tamaño adecuado para la máscara. Pero bueno, esto no nos vamos a quedar mucho tiempo acá, pero esto es lo que nos va a servir para un paciente que da presión positiva. Un paciente que me respira menos de 12 por minuto, si es adulto, o un niño que me respira menos de 20 por minuto en trauma, entonces yo tengo que darle presión positiva. Incluso paciente que esté tequipneico, que tenga la asistencia de presión, también me va a servir esto de aquí. ¿Ok? Y siempre conectado al centro. Bueno, otros dispositivos básicos tenemos las cánulas orofaringeas. Las cánulas orofaringeas son dispositivos plásticos rígidos, como ustedes ven, tienen como una J, con una concavidad. Estos dispositivos tienen cierta indicación en pacientes que vienen inconscientes y conscientes o subconscientes, pero que no tengan reflujos nauseosos. O sea, si yo veo al paciente o veo que están colocando la cánula orofaringea y hacen reflejo nauseoso, no coloques. No coloques y busca otro dispositivo o busquemos algo más, ¿no? Solo en pacientes que no tienen reflejo nauseoso para no provocar el vómito. Y se debe medir desde la comisura labial hasta el ángulo de la mandíbula, es el tamaño ideal. Porque si es muy grande, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? La punta se va a ir muy abajo y vas a ir o puedes lesionar la vía aérea superior o puede causar vasoobstrucción. No es lo conveniente, ¿verdad? Y la otra que si es muy pequeño, lo contrario, en cambio no llega la punta hacia atrás y vas a empujar la lengua y vas a causar vasoobstrucción. Se supone que en la parte de la concavidad donde debe descansar la lengua. Y eso te va a servir el orificio que está en medio para tú poder conducir el oxígeno con el BPM y además por ahí puedes tú realizar aspiración o succión con el blando, ¿no? Bueno, y las cánulas nasofaringeas son más blandas. Estas pueden utilizarse en pacientes que estén conscientes y que tengan reflejo nauseoso. Pero ¿cuál es el problema? Que el paciente que tiene trauma maxilofacial o un trauma de base de cráneo que yo sospeche que haya fractura de la lámina inclusa, nada por nariz. Paciente de trauma que sospecha de lesión de base de cráneo, nada vamos a colocar por nariz, ¿no es cierto? Paciente que tiene equimosis, que hay rinorrea, otorrea, paciente que viene con rinorraquia, otorraquia, perdón, paciente que viene con ojos de mapache, ¿verdad? Equimosis palpebral, o el signo de Batten, que es la equimosis retroauricular, ¿verdad? Bueno, los dispositivos supraglóticos o extraglóticos, que bien tenemos el combitubo. Este en realidad era un dispositivo que prácticamente ya no hay, está pasando la historia, pero se los nombro porque en algún momento pueden encontrarse por ahí con alguno de estos y es importante que lo sepan. Este dispositivo, mira, si tú lo colocabas a ciegas, así, sin necesidad de hacer ninguna maniobra, lo colocabas, si la punta entraba a la tráquea, tú podías cifrar igual los dos back y tú verificabas cuál estaba dentro de la tráquea. Y si la punta se iba hacia el esófago, por lo menos quedaba la otra fenestra y tú podías en el otro puerto cambiarte y tranquilamente la ventilación. Era muy versátil, muy bueno. Eh, necesitaba de poco entrenamiento, en realidad no necesita mucha pericia, pero ya casi no tenemos esto, no se ve mucho. Tenemos acá los obturadores esofágicos o tubos laringeos que le llamamos, ¿verdad? Como dispositivos extraglóticos también. Parecidos, pero si se dan cuenta que son demopresurizados que también tienen solamente una vía,
que es por donde se va a dar la ventilación. Ahora imagínate que esto se vaya hacia la tráquea, tendrás que retirarlo y otra vez recolocarlo, entonces un poquito de problema más con este dispositivo. Y estas son las máscaras de nariz, existen diferentes tipos y diferentes, bueno, algunos ya están casi en la historia. Tenemos la máscara Pastral, que es la número 4, por ejemplo, eso ya poco se utiliza, ya ni como reliquia las he visto. La máscara Procel, la Supreme, que es el 2 y 3. Y de las que sí hay bastantes son la 1, que todavía tenemos presurizada, y la que más se utiliza, que es la 5. Yo acá, gracias, en el hospital, como hemos tenido algunos inconvenientes en la parte del manejo de la vía aérea en emergencia, hemos utilizado, porque estas sí existen pediátricas. Esta existe pediátrica y no tengo el problema de saberme el número, porque simple y llanamente yo voy y veo en el dorso para qué paciente de cuánto kilo a cuánto kilo. Y resulta que la 5 es un material gel, un material que se puede maleable y moldeable, que yo lo puedo colocar tranquilamente eh, sin mucha técnica y puedo dar ventilación y ventilar el paciente momentáneamente hasta que pueda yo definir ya una vía definitiva. Incluso los anestesiólogos lo utilizan mucho para procedimientos cortos. Entonces, sí sirve de mucho y puede ser una ayuda muy importante en el manejo de las emergencias. Y esta es la forma como se coloca. Vean, siempre estos dispositivos se colocan lubricados, ¿no? Otros ayudantes que también tenemos son las guías o los estiletes. Existen también guías o estiletes que son luminosos, y la famosa guía de Eshman, que es una que también se utilizan bastante en la parte hospitalaria, incluso para el manejo del paciente con vía aérea difícil, como una ayuda, ¿no? Es una vía Bouchy que le llaman, ¿no? Se coloca, se monta el tubo sobre él y se pasa la punta haciendo la laringoscopía, y posteriormente se pasa el tubo, ¿no? Y este es el rey de todo. Disculpe, Doc, nos quedan unos 5 minutos, perdón. Hola, ya, listo. Este es el tubo endotraqueal. Bueno, este es el rey de todos, ¿verdad? Es el que la vía aérea definitiva es el que nosotros debemos colocarlo dentro de la tráquea con un manguito inflado, conectado a un dispositivo y bien fijado. Y bueno, y esto es como lo mínimo que deberíamos hacer para preparar nuestra mesa de vía aérea, ¿no? Para el manejo del paciente que nos va a llegar. Otros dispositivos que son las videocámaras, como tenemos diferentes dispositivos, algunos vienen ya incluida la cámara dentro de la rama del laringoscopio, y solamente se monta el tubo y son sumamente fáciles, también requieren de cierto estrés de entrenamiento. Los quirúrgicos, que son los que se utilizan por punción, y los que se utilizan por vía abierta, y bueno, y está acá una técnica de intubación retrograda. La buena ventilación, bueno, ustedes saben que si nosotros tenemos una ventilación efectiva, vamos a hacer que pase oxígeno y que también el dióxido de carbono pueda ser eliminado, ¿no? Así, hablando a grosso modo, ese es el mecanismo de lo que va a ser la parte ventilatoria. Tenemos que ver la integridad, la indemnidad del tórax, cómo está la pared torácica, si no tengo alguna lesión que me esté provocando alteración de la ventilación o algún signo que me vaya a alterar. Y resulta que es aquí donde vamos a utilizar todo lo que es en la semiología, en el examen físico de semiología, todos los 4 aspectos, pues en la inspección, voy a ver que inspeccionar qué, cuello, porque tengo que ver la tráquea, tengo que ver la excursión del tórax, tengo que ver si hay heridas que estén soplantes, heridas penetrantes, tanto en la parte anterior, lateral como posterior. La palpación de cuello para ver si hay enfisema subcutáneo o fractura de laringe, fractura de tráquea, y el tórax para ver si no hay signo de fracturas costales o que me esté comprometiendo, que me pueda comprometer al diario. Y la percusión, en el caso de timpánico o mate, en el caso del hemotórax masivo o el neumotórax a tensión. Y la ocultación, la parte cardiopulmonar, la vamos haciendo todo ¿no? Para ver si están ventilados. Lesiones que pueden comprometer inmediatamente la vía son neumotórax a tensión, el neumotórax masivo, neumotórax abierto, el tórax inestable con contusión pulmonar y las lesiones traqueales o traqueobronquiales, ¿no? En otra tensión, como ustedes ya saben, se produce un aumento de la presión intrapleural por alguna ruptura, puede ser alguna costilla que haga efecto de cizalla o efecto de cuchilla, y le esté causando el neumotórax. Neumotórax siempre se puede convertir en un neumotórax a tensión en cuestiones de segundos, y estamos dando presión positiva sobre todo. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucho en cuenta esto. Entonces siempre se va a ir la tráquea hacia el lado contrario, no se va a disminuir el murmullo vesicular, va a estar abolido totalmente y va a estar hipersonoro, ¿no? Lo que lo diferencia también del motor masivo, que va a estar mate en cambio.
Y bueno, y la ultrasonografía, como ustedes pueden ver, es el signo de punto pulmón, el signo de código de barra o de estratosfera que le llaman también, y arriba tenemos, bueno, una imagen de un pulmón aparentemente normal con líneas A, ¿verdad? Bien aireado. Esto se hace en modo M, bueno, también requiere de entrenamiento, ya es algo que se viene, ¿no? Aquí también tenemos otra vez el código de barra, punto de pulmón, el signo de mar, arena, el signo de la playa, y este es el tratamiento, ¿no? De comprimir con aguja, y una vez que comprime, bueno, tú sabes que debes hacer un drenaje. Entonces, nada se hace puede hacerlo con estos dispositivos que son, el que está arriba, bueno, una válvula de Hemlich y abajo en realidad es una colocación de tubo de tórax, bueno, este un muñeco donde hay que entrenarse, ¿no? El neumotórax abierto son heridas soplantes, ustedes van a ver, incluso a veces parte del pulmón puede sobresalir. El tratamiento inicial, que incluso se lo puede hacer propietariamente, es haciendo un parche oclusivo. No se utilizan gasas, no se utilizan apósitos porque eso permite que no permite el sello. Entonces se supone que yo cierro las tres bordes y dejo uno abierto para que haga el efecto válvula en el momento que el paciente inspira, cierra y no permite salir al aire, no permite que se vuelva a entrar aire, ¿no? Y bueno, al final la colocación del tubo de tórax. En la parte de pedido, sea penetrante o por contusión, ustedes van a ver que el porcentaje de las lesiones, ¿no? A nivel de la tráquea, donde se van a producir el sistema de la rama traqueobronquial, de acuerdo a si es cerrado o herido penetrante. Los signos objetivos de obstrucción de la vía aérea, observar si está agitado o nubilado el paciente. Siempre el paciente agitado piensa que debe estar hipoxémico, el paciente nubilado piensa que debe estar hipercárbico, ¿no? Pero generalmente se terminan haciendo las dos cosas. Escuchar sonidos anormales, si hay ruidos como gorgoteos, hay ronquera, algunos le ponen como cacareos, ¿verdad? Observar si utilización de músculos accesorios, qué tipo de esfuerzo está haciendo el paciente para tratar de meter aire y más el sonido, entonces ya voy sospechando de que esto es una obstrucción de vía aérea. Y el paciente que esté beligerante, no asumir intoxicación, por favor, eso debería ser lo último que se debe asumir. A veces dice, pues, está tomado, déjalo allí, entonces no es así. Hay que tener mucho cuidado con estos pacientes y cuidado de ser algo serio, ¿no? Sin objetivo de la ventilación inadecuada, en cambio la simetría de la pulsión torácica, lo que les hablaba, si se expanden bien ambos pulmones, oculta el paso de aire en los pulmones, la simetría de pulso y capnografía, que también puede ser, la simetría de pulso en primer lugar puede ser afectada también por la hiperfusión. Bueno, indicaciones para una vía aérea definitiva, esto lo vimos en el ATLS, lo tomé de allí en realidad, fractura maxilofacial severa, riesgo de obstrucción, hematoma cervical, trauma laringio, traqueal, estridor, riesgo de aspiración, sangrado, vómito, está paciente con inconsciencia, grado menos de 8, ¿no? Necesidad de ventilación o oxigenación, esfuerzo respiratorio inadecuado, taquimia, hipoxemia, hipercapnia, cianosis. Bueno, todo esto lo encontramos en la TLS. Y la escala para valorar, existen varias escalas, pero ninguna, la más se utiliza la escala del Lemon, pero en realidad casi no se utiliza, incluso no se prevé una vía aérea en la emergencia. A veces en el momento que vas a intubar te encuentras que tienes un Tormac 3, un Tormac 4, en realidad en ese momento es cuando tú te ves en aprieto y tienes que tener a disposición otro tipo de dispositivos, ¿sí? Este es más o menos el algoritmo que te enseñan en el ATLS, ¿sí? Cómo deben utilizarlo. Miren que si no es posible oxigenarlo inicialmente, de una vamos a vía aérea definitiva, intubarlo, o una vía aérea quirúrgica, incluso un pico, ¿no? Y así vamos avanzando según las dificultades que vamos encontrando. En la parte de circulación o shock, bueno, ustedes saben que es un estado de hipotensión celular incapaz de sostener las demandas celulares. Y recuerden que la presión arterial, no, la hipotensión arterial, el shock no es sinónimo de hipotensión arterial. No esperemos ver al paciente hipotenso para así llamarlo shock. Por eso te digo, una tensión arterial no excluye al shock. Lo más importante es saber reconocerlo. Y habíamos tenido en las primeras charlas de que verle la cara al paciente, ve cómo viene tu paciente, si tu paciente está cenizoso, si tu paciente está frío, lo ves con deterioro de su sensorio, piensa que ese paciente ya tiene un estado de shock, sin necesidad de tomar un control vital. Control de hemorragia sanguinante, presión directa, férula neumática, torniquetes. Recuerden que los torniquetes se deben retirar en el momento que esté en un lugar donde esté controlado, generalmente quirófano. El estado mental del paciente es importante. Si el paciente con hipoperfusión cerebral va a tener alteración de su estado mental. La perfusión cutánea, lo que yo le decía, llenado capilar, va a estar prolongadísimo, coloración cutánea, va a estar color cenizoso, color tierroso, temperatura local, va a estar frío, pulsos centrales y periféricos, sobre todo la presión de pulsos que son filiformes y muy rápidos, el paciente puede estar en shock, un sangrado bastante elevado, ¿no? Y lesiones potencialmente para sangrado que sean ocultos, por ejemplo, el tórax, abdomen, retroperitoneo, pelvis, huesos largos, siempre piensen, busquen allá, vayan a ver dónde están ese sangrado oculto, ¿no?
Valoración hemodinámica ultrasonográfica. Ahorita podemos valorar función del ventrículo izquierdo, función del ventrículo derecho, vena cava inferior, bueno, aquí es un error, pulmones y el índice de resistencia tisular, ¿no? Esto lo tomé también de allí para que vean que el volumen sistólico, ¿de qué depende? Depende de la precarga, depende de contractilidad y depende de una precarga. Y todo esto nosotros lo podemos ver con ultrasonografía, si no tenemos, ¿no? Y los shocks se dividen en hemorrágico y no hemorrágico. El hemorrágico, lógicamente, si hay un sangrado externo, que ya lo vamos a controlar, lo hemos controlado, y si hay un sangrado interno, que tenemos que buscarlo en dónde, en tórax, en abdomen, en pelvis, retroperitoneo o huesos largos, como fémur, ¿verdad? Y los no hemorrágicos, fíjense que también un paciente que te viene con shock y no tienes datos de que ha perdido sangre puede tener un shock cardiogénico por una contusión cardíaca, ¿sí? O puede ser una lesión que haya tenido. A ver, puede ser un paciente que tuvo un infarto, venía conduciendo y se chocó, lo sabemos. Entonces, obstructivo, paciente con neumotoragia, atención, ¿verdad? Paciente con taponamiento cardíaco. Y los distributivos, generalmente el que más común te puede venir en un paciente con trauma es el neurogénico, y bueno, el séptico, eso se ve en parte más tardía, ¿no? Y esta es la clasificación del shock, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, de acuerdo a la pérdida y el porcentaje de pérdida sanguínea y cómo se lo debe manejar. Generalmente los grados 3, grado 4 son los que van a necesitar de sangre, además de cristaloide. Y esto es la región y por volumen, ¿cuánta cantidad se pierde generalmente en el tórax? Miren, por cada cavidad se pierde 1500 ml, en el abdomen puede perder toda la volemia, en la pelvis hasta 3000, en retroperitoneo me refiero, ¿no? En muslo, 1500 por cada muslo, por cada fémur, pierna puedes perder por la tibia, hasta 750 ml por cada hueso roto, en brazo antebrazo 500 y costillas 150 ml. El triángulo de la muerte se produce porque si nosotros permitimos la hipotermia, eso es una cascada, eso va a seguirse produciendo en un círculo vicioso, que es la hipotermia, la coagulopatía y la acidosis. Y algunos temas actuales, algunos hablan también ya que el diamante de la muerte, aumentándole la hipocalcemia. En realidad la hipocalcemia siempre se ha mantenido. Siempre te viene el paciente que te viene hecho pieza, que viene con toda alteración y te va a hacer hipocalcemia justamente por la pérdida hemática, por todo lo que tenga, ¿no? Tratamiento, bueno, depende de la parte hemorrágica, como los no hemorrágicos de acuerdo a la causa, ¿no? Y la parte hemorrágica, respuesta rápida, si el paciente me es respondedor rápido, grado 1, yo el paciente como que lo veo, lo observo y lo vigilo, nada más no necesito confundirlo. Pero generalmente que le hacen respuesta transitoria, es un paciente que yo le coloco el cristaloide y otra vez vuelve a caer su presión arterial, piense que algo está sangrando por ahí, tiene que ver el lugar donde está sangrando, y ese paciente puede necesitar ya también sangre, ¿no? Y los no respondedores, lógicamente, estos pacientes son los que más probablemente deben requerir de una atención de la parte quirúrgica. Inviten al cirujano a servirse el té siempre, pidan ayuda. Y bueno, y en cuanto a la sangre, preferible utilizar sangre total, ¿no? Porque hay estudios en los cuales se han hecho, se ha evaluado el uso de sangre total versus el protocolo 111, ¿verdad? Y miren que hay diferencias, porque si yo le pongo a mi paciente con la mezcla 111, yo le consigo una hemoglobina de 9, mientras que acá le puedo conseguir una hemoglobina de 13, 14, acá le consigo plaquetas apenas 88.000, con la sangre total puedo conseguir de 150.000 a 400.000, pirinógeno 750 miligramos y el pirinógeno en sangre total puedo darle hasta 1.500 miligramos, entonces la efectividad del factor de población incluso aumenta del 65% a un 100% con sangre total. Bueno, déficit neurológico, ustedes conocemos las escalas, existen muchísimas escalas de trauma, la que más utilizamos son esta escala numérica, que es más bien fisiológica, y la escala de Glasgow, tanto la de adulto como pediátrica, que ya la conocemos, puntuaciones de la apertura verbal, respuesta motriz y apertura ocular, ¿no? Y un puntaje menor de 3 y mayor de 15. Entonces en la D vamos a ver la escala de Glasgow, voy a ver pupilas para ver cómo están esas pupilas, si me está dando alguna información de qué está pasando dentro de su cabeza y bueno, y si es posible la parte motora y sensibilidad, pero eso se valoró inicialmente, ¿no? Exposición con control del ambiente, el ambiente debe ser cálido para el paciente, hay que quitar la ropa, pero siempre controlar la parte de la hipotermia, ¿verdad? Con mantas térmicas. Utilizar mantas térmicas y bueno, calentar los líquidos, no se calientan los hemoderivados, ¿sí? Lo que se pueden calentar son los líquidos que tenemos que utilizar. La evaluación secundaria, bueno, como ustedes vieron, si yo aseguré ya la evaluación primaria, o sea, ya tengo el ABCDE asegurado a mi paciente estabilizado, yo voy con la evaluación secundaria. Y ahí me voy al examen físico. Ahí sí puedo yo tener el tiempo de hacer un examen más minucioso desde cabeza a pie, ir valorando si tiene alguna lesión, algo más que necesite el manejo del ulterior de mi paciente, ¿no?
Y algo que lo pongo yo aquí bien es el periné, revisen periné, recto y vagina. Es algo que a veces no se realiza en la evaluación inicial y resulta que cuando tú vas a examinar al paciente, hagan un tacto al paciente que esté inconsciente con trauma, porque puede darte mucha información de sangrado dentro del tubo digestivo, puede darte del tono del esfínter anal, que te puede dar cierta información sobre cómo está, incluso hasta un tramo aracnodular, puedes escucharlo, ¿no? En las damitas de edad fértil, lógicamente pedir exámenes de prueba de embarazo, ¿no? En la anamnesis hacemos con la amplia, ¿no? Alergias, medicamentos, patologías anteriores, libaciones, la última ingesta y eventos que llevaron a todo esto, ¿no? Los exámenes de la evaluación primaria y secundaria tenemos la mutilación electrocardiográfica siempre, sobre todo si sospecho de que tiene alguna condición cardíaca o algo que me pueda sospechar de un trauma cardíaco cerrado, ¿no? La oximetría de pulso, la capnografía, gasometría arterial, el lactato el déficit de base todavía siguen siendo los marcadores biológicos y bioquímicos que me sirven mucho para el manejo sobre todo cómo lo voy a ir manejando, porque si un paciente que viene con lactato de 6 por hiperperfusión, yo sé que después de la reanimación, en un control anterior debe ir bajando. Catéteres gástrico y urinario siempre para ver cómo está la diuresis. Recuerden que en el adulto debe ser 0,5 ml por kilo hora, en los niños a 1 ml por kilo hora e incluso en los lactantes hasta 2 ml por kilo hora, ¿no? El rayo X, la serie inicial de trauma es tórax, pelvis y columna cervical AP, nada más, ¿no? Y la ultrasonografía, miren, esto está entrando bastante y esto va a ser el fonendoscopio de nosotros del futuro, o sea, ya lo es. Entonces, y hacer prueba de embarazo en las damas de la fértil, ¿no? Evaluación secundaria, rayos X especiales si necesita hacer algo más, pero en un momento que ya esté controlado. La TAC simple contrastada, si quieres hacer de cabeza, tórax, abdomen, de que quieras ver, resonancia magnética nuclear, urografía o angiografía, estudios especiales y nuevamente la ultrasonografía que te sirve de secuencia, ¿no? Bueno, les tenía un video, pero creo que por no dar tiempo va a ser un poco difícil. Sí, aquí estamos con el tiempo contado, pero Sí, si sí. es corto no hay problema. No, se va como un minuto, sí, Ah, un poquito, le quería hablar sobre... bueno, no hay problema entonces. ¿Sí lo podemos utilizar? Sí, sí, es un minuto, no hay problema. Sí, eso en realidad es el caso clínico de un paciente. Miren, yo llevo a la guardia, un niño de más o menos 1 año de edad, que le cae un televisor de 28 pulgadas o antiguos de pantalla gigante, le cae sobre el abdomen. Entonces el paciente llega a las 8 de la mañana de un día, yo llego a las 8 de la noche, perdón, del día anterior, yo llego a las 8 de la mañana y pregunto qué pasa con este niño, lo veo pálido, somnoliento. Y yo, este niño, ¿qué pasó? Me dice, no, está estable, lo vamos a pasar a observación y tabla de choque. Y digo, no, pero y le hicieron una ecografía, sí, ya le solicitamos, pero no le van a hacer hasta el día lunes que viene el imagenólogo. Entonces le digo, no, 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 o sea, aquí hay un ecora, podemos utilizarlo. Si ustedes ya les llamará la atención que, mire, que estoy haciendo una ultrasonografía con un transductor sectorial, ¿no? En realidad, pero lo que yo me refiero es que cualquier cosa te puede servir cuando lo sabes utilizar, independientemente de qué tipo de material tengas. O sea, y esto me sirvió porque este niño fue operado, pues era que hemoglobina se mantenía estable, los síntomas estaban estables. Recordemos que los niños mantienen sus constantes vitales casi hasta el final. Ellos pelean por su vida y lógicamente se habló con el cirujano, se lo operó y sabe que tenía un tramo hepático grado 3, segmentos 4, 6, 4, 5 y 6. Entonces, este paciente se pudo recuperar, pasó a UCI, luego se le respondía, se hizo el manejo quirúrgico. Bueno, el paciente sí sobrevivió. No espero hasta el día lunes que le hagan la ecografía o pasar algo peor. Bueno, la conclusión es capacitación médica continua, formar los equipos de respuesta rápida. Yo estoy acá luchando en mi hospital para hacerlo y estoy capacitando personal de cada guardia. O sea, trato de hacerlo así para que lo hagan en equipo, ¿no? Enfermeras, los equipos de médicos, tanto generales, especialistas, tengo a terapistas respiratorios, que todos yo los estoy capacitando de cada guardia para que puedan responder de una manera rápida en estos niños, ¿no? Los politraumatizados son una caja de sorpresas, así que mantener alto índice de sospecha siempre, siempre, no quedarse con que una lesión, por muy dramática que sea, puede ser la más simple, pero también puede ser la peor, o la más simple puede ser la peor.
Evaluar, identificar, intervenir siempre. Si yo evalúo algo, lo identifico, sería responsable de no intervenir. O sea, debo intervenir, debo hacerlo hasta el final y debo compensar ese problema. No avanzo. Y no abandono a su paciente hasta que esté resuelto totalmente. Bueno, gracias a todos y espero que la charla les haya sido de su agrado y estamos aquí. Perfecto. Muchas gracias, doctor Mateos. Bastante completo. Realmente, siempre es algo que siempre se tiene que repasar y reconsiderar. Hay aspectos que inclusive se aplican a diario y creo que se pueden olvidar. En honor al tiempo, vamos a conservar las preguntas para otro día o le mandamos virtualmente. A continuación, vamos a presentar ¿Verdad? el expositor del día. Muchas gracias, doctor.